En el uso de licencias hay muchísima gente interesada, desde gente que quiere liberar un poema hasta una obra musical, hasta gente que está pensando ya en montar empresas, por ejemplo, desarrollo de soft y demás. O sea, los interesados son todos aquellos que en algún momento quieren utilizar en términos un poco más abiertos, más flexibles, el derecho de autor para no tanto restringir, sino compartir las obras intelectuales. Lamentablemente las licencias abiertas o las licencias que se utilizan a nivel comunitario, a nivel internacional, no dan mucha información de cuáles son los usos. Están alojados en otros países y sería bueno y conveniente que Argentina desarrolle su propio sistema de licencias abiertas, como para que la gente esté mucho más ayornada que lo que ocurre, y además que ese sistema se pueda optimizar en función de los usos concretos que se hacen en el país. Bueno, en realidad la apertura no la traen las licencias, sino que en realidad la apertura se da por la arquitectura política que tiene Internet. Se da a través de la capacidad que tienen ahora los usuarios finales, quienes producen valor intelectual, de compartirlo o de producirlo colaborativamente. Es simplemente un documento de carácter privado, una licencia, que en realidad la podría hacer cualquier persona en su casa, y de hecho podría hacer el ejercicio, ¿no?, de redactar una licencia o de poner contenidos en un sitio particular, bajo algunas condiciones que él mismo elija, que escoja. En términos de lo que el Estado hace en relación a la producción de valor intelectual, por ejemplo datos y demás, ya la situación es distinta. Es importante que desarrollen sus propias herramientas, la gestión de la información pública y cómo el Estado se posiciona estratégicamente para definir qué se comparte y hasta dónde, ¿no? El derecho a autor a nivel internacional, por los tratados internacionales, le da a cada autor, como una extensión de un derecho humano, la posibilidad de que defina bajo qué condiciones o cuál es el alcance que va a tener su obra intelectual. Puede tener un resguardo en términos morales, en términos personales, y puede también tener resguardos en términos patrimoniales. Esos derechos están garantizados. Cuando uno utiliza una licencia libre o abierta, lo que está haciendo es conceder determinados derechos, es reservarse algunos derechos y otros liberarlos, dejarlos abiertos, porque está pensando en un modelo de negocio o en la llegada que va a tener su obra en términos de un público más amplio, o está viendo de meter su obra en algún sistema, en alguna red de pares, como para que circule libremente y las condiciones legales de hasta dónde se puede copiar o puede circular ya estén establecidas. Lamentablemente la ley de medios no atiende lo que es la lógica de las redes electrónicas distribuidas, sí otros proyectos e iniciativas de la agenda digital argentina. Es una ley que todavía, a pesar de ser la más avanzada, una de las más avanzadas del mundo y de América Latina, creo que hasta es un orgullo en términos de lo que está generando, lo que pensó es una especie de desconcentración de medios, no pensó en términos de redes distribuidas. ¿Y eso está bien o mal? Yo creo que habría que pensar eso, y además servir a lo que son ya estrategias en términos comunicacionales, en términos de servicios audiovisuales, de lo que va a venir en función de las tecnologías digitales. El emergente es que hay un desarrollo primero hay una democratización de la información, ya se nota. Después hay una especie de federalización de estos contenidos o de aquellos servicios y de todas las estrategias de infraestructura, pero también de contenidos que se están pensando en la Argentina. Y el otro tema fuerte, que me parece que es bien interesante de analizar, son dos patas. Uno, un desarrollo científico-tecnológico, y otro es que los contenidos, al estar federalizados y al estar metidos dentro de cada uno de los espacios regionales o de las provincias, empiezan a mostrar, primero se empiezan a producir, se genera una industria local, y en segunda instancia, sobre este punto, los contenidos empiezan a reflejar lo que la gente es. No es lo mismo la gente que está produciendo contenidos en Jujuy que en Ushuaia o que en Rosario o mismo en Buenos Aires. No es lo mismo. ¿De qué forma pensás que influiría el software público en Argentina? El software público tiene que ver al menos con dos cosas que quiero decir. Uno ve que hay relaciones sobre el software privativo, es decir, aquel software que se regula como una obra intelectual y que está circunscripto a lo que quien produjo el software puede hacer. También hay una base comunitaria en términos de los movimientos del software libre, que son justamente eso, comunitarios. Pero también hay otra forma de ver el software, y es que justamente también hay una producción de este software en términos de el Estado.
¿Cuántas veces el Estado paga por la misma pieza de software? Cuando uno se pone a hablar en términos de software público, ve el rol que tiene el Estado en la producción, pero también en la administración y en las estrategias que vinculan el software con lo que es con lo que son las estrategias en el Estado. Así que hay una forma privativa o privada de ver el software, hay una forma comunitaria, pero también hay un formato público. Es decir, el Estado, pensando en términos también de soberanía tecnológica, debe producir y debe regular específicamente lo que atañe a su software, no solo en términos económicos, sino también, como decía antes, en términos jurídico-políticos, pensando en términos de soberanía, pensando en términos de intereses o de protección de intereses nacionales, etcétera, etcétera. Así